Bien, entonces la maximización de beneficios en un mercado competitivo se logra, ¿cierto? Al restar los ingresos de los costos, sabiendo que los ingresos es precio por cantidad y que los costos son los costos totales, ¿no? Por lo tanto, generalmente la empresa tiene dos variables de decisión respecto de lo que estamos conversando, que uno es la cantidad a lanzar al mercado, cuánto es lo que debiera vender en el mercado, y por otro lado, pregunta, perdón, ¿a qué precio unitario vender? Entonces, por un lado, ¿qué cantidad lanzar al mercado? Y por otro lado, ¿a qué precio unitario puede vender? La decisión con respecto a las dos variables dependen, una, del grado de competencia en el sector y otra, de la demanda de los consumidores. Entonces, por un lado, si es que efectivamente hay una gran competencia o hay muchas empresas en el sector, por lo general la cantidad lanzada al mercado es más baja que si no hubiese competidores. Y por otro lado, respecto del precio unitario a vender, depende de la demanda, porque si es un bien que está teniendo una demanda alta, lo más probable es que la cantidad demandada, por supuesto, sea mayor, que esto va a depender de los factores productivos. Por lo tanto, también veíamos la clase anterior, que se podría producir escasez de oferta si es que la demanda es demasiado alta por un producto. Entonces, la maximización de beneficios en un mercado competitivo, como les planteaba, tiene que ver con la maximización respecto de la cantidad, que es ingreso menos costos, cuya condición de primer orden es la derivada respecto de la cantidad, es decir, la derivada del costo total dividido en la derivada de la cantidad, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos igualar el ingreso marginal, que está dado por la derivada del ingreso total, igual al costo marginal, que es la derivada del costo total. Aquí es donde se igualan eh, ingresos y costos, según lo vemos en la gráfica, ¿no? Aquí tenemos entonces los costos, por un lado la cantidad, y los costos fijos respecto del ingreso y la cantidad. Y luego tenemos el ingreso total. Entonces aquí podemos ver que cuando es máximo, el costo debiera ser mínimo. Ahora, la empresa obtiene los beneficios máximos cuando la pendiente de la curva de ingreso total es igual a la pendiente de la curva de costo total. Por lo tanto, la pendiente de la curva del costo total es el costo marginal, lo que indica que el costo adicional en el que incurre la empresa por la producción de la última unidad. Entonces, a la pendiente de la curva de ingreso total le llamamos ingreso marginal y expresa el ingreso adicional que obtiene la empresa por la última unidad vendida del producto. Aquí hay algunos supuestos respecto de un modelo de competencia perfecta. El primero es que hay muchos compradores y vendedores en el mercado. Cada vendedor vende una proporción pequeña de la producción total y sus decisiones no influyen en el precio de mercado, porque las empresas en una competencia perfecta son precios aceptantes. Y cada consumidor compra una proporción pequeña de las compras totales. Las decisiones del comprador tampoco influyen en el precio del mercado y también son precios aceptantes. Ahora, las decisiones de compra y venta, por supuesto, son independientes, pues no existe una coordinación entre oferta y demanda. Cada consumidor persigue maximizar su utilidad individual y cada oferente o empresa persigue maximizar su beneficio individual. Por lo tanto, el mercado funciona independiente entre las decisiones de compra y las decisiones de venta. Por eso cuando queremos comprar algún artículo de construcción, podemos visitar varias ferreterías evaluando precios, nos vamos a dar cuenta que los precios son similares, con algunas excepciones que ya conocemos de retail, como por ejemplo Sodimac o Easy, que tienen precios similares, pero son mucho más altos que en ferreterías, por llamarlas de alguna manera, ferreterías de barrio, ¿no? Por lo tanto, ahí el consumidor es el que acepta la compra, ya sea que le queda un local más cercano que otro,
o porque hay más confianza en un local que otro, o porque en un retail se le permite visitar y mirar distintos productos y hacer sus propias compras, etc. Ahí va a depender también de cómo maximiza el consumidor su utilidad individual respecto de sus preferencias, que no solamente tienen que ver muchas veces con el precio. Entonces, el producto que se comercia es homogéneo, todas las empresas comercian un producto idéntico o similar, por lo tanto los consumidores basan la decisión de compra exclusivamente en el precio. Todos los agentes entonces conocen las condiciones generales del mercado, existe una ausencia de incertidumbre sobre el precio de equilibrio del mercado porque todos conocemos o todos los consumidores tienen acceso al precio al cual se transa el producto. Y no existen barreras de entrada ni de salida, las empresas, es decir, existe libre movilidad de factores productivos. Entonces podemos ver que la curva de demanda, ¿cierto? La tenemos respecto de la curva de demanda a la que se enfrenta una empresa perfectamente competitiva, respecto de una curva de demanda de mercado, donde sabemos que hay una oferta con un precio de equilibrio. Ahora, la única diferencia con el caso general es que en competencia perfecta los ingresos totales son lineales. En Q porque el precio es constante. Entonces, dado que la empresa es precio aceptante, precio es un dato para la empresa, el ingreso marginal coincide con el precio. Esto es clave. El ingreso marginal es igual al precio. Por lo tanto, la condición necesaria para obtener el beneficio máximo es que el precio sea igual a lo menos al costo marginal. Entonces, para ver si la condición de precio marginal igual a costo marginal es suficiente, de precio, para obtener el máximo beneficio, vamos a calcular los beneficios de la empresa cuando elige el nivel de producción según dicha condición. En el caso A, tendrá beneficios positivos. Ahí están los beneficios marcados en esa área. La empresa producirá una cantidad Q asterisco porque obtiene beneficios positivos, que están dados en este sector. En este caso, en el caso B, los beneficios son, perdón, son nulos, dado que el costo total medio es igual al precio. En el ejercicio anterior teníamos la igualdad con el costo marginal. Y en el caso C tendrá beneficios negativos. Ya que el precio está por debajo del costo total medio. A diferencia de los casos anteriores. Entonces tenemos que en el beneficio nulo a lo menos se iguala al costo total medio. Y en el caso A tenemos que el costo total medio está por debajo del precio. Profe, no entendí bien esa parte. De nuevo. Decíamos anteriormente que la empresa es precio aceptante, por lo tanto el precio es un dato para la empresa y el ingreso marginal coincide con el precio. Entonces, la condición necesaria para obtener beneficio máximo es que a lo menos el precio sea igual al costo marginal. En eso, ahí vamos bien, ¿no? Precio marginal, o sea, precio igual al costo marginal. Perfecto. Para ver si la condición de precio igual al costo marginal es suficiente para obtener el máximo beneficio, vamos a ver gráficamente cuando hay beneficios positivos. Cuando hay beneficios positivos, el precio del producto respecto de una cantidad cubre a lo menos los costos totales medios y los costos variables medios, si se fijan. ¿Okay? El precio está por sobre el costo total medio y el costo variable medio. Eso significa que hay beneficios porque la cantidad vendida de la empresa al precio dado
alcanza a cubrir los costos totales medios y los costos variables medios. Ahí ya hablamos de que obtiene beneficios porque se da que el precio es igual al costo marginal. ¿Ok? Entonces la empresa producirá esta cantidad porque obtiene beneficios positivos. En el caso B, hay beneficios nulos porque a este precio apenas cubre los costos totales medios. Logra cubrir los costos variables medios, pero apenas cubre los costos totales medios. Por lo tanto, aquí hay beneficio nulo, porque a ese precio alcanza a cubrir solamente hasta los costos medios. Por lo tanto, el beneficio es nulo, queda en cero. Aquí dice la empresa decidirá producir esta cantidad con ingreso cero. Si cerrara la cantidad igual a cero, tendría que afrontar el costo fijo. ¿Sí? Por lo tanto, acepta producir aquí porque por lo menos queda con utilidad cero. Si es que cierra, tendría que pagar todos los costos fijos, por lo tanto no le conviene. Por eso hay costos, al menos costos nulos. Y en el caso C, el precio de mercado no alcanza a cubrir los costos totales medios. Cubre los costos variables, pero los costos totales medios no los alcanza a cubrir. Por lo tanto, aquí hay pérdidas. Y logra cubrir parte del costo fijo, pero no logra cubrir la totalidad del costo medio. Por lo tanto, en ese caso, la empresa decide producir esta cantidad, aunque tenga pérdidas, ya que estas son inferiores a los costos fijos. ¿Sí? Las pérdidas son menores a los costos fijos totales. Por lo tanto, logra producir algo, pero se genera pérdida. En este caso, hay beneficios negativos. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Perfecto. Y en el caso D, también hay beneficios negativos, pero ya con pérdidas porque aquí la empresa está indiferente entre producir o cerrar, ya que las pérdidas son iguales a los costos fijos. De tal manera que le da lo mismo cerrar o mantener la empresa porque no alcanza a cubrir los costos totales. Y en este caso, las pérdidas son mayores a los costos fijos, por lo tanto aquí decide cerrar. Ya aquí se va para atrás derechamente la empresa porque no alcanza a cubrir ni siquiera los costos fijos. Son pérdidas superiores a los costos fijos, por lo tanto en este caso decide cerrar. Esto le pasó a muchas empresas en pandemia, empresas especialmente de comida, que no lograron reinventarse al delivery. Lo que ocurrió con ellos fue que como no estaban vendiendo a ningún precio, o al precio que estaban vendiendo la cantidad de venta era demasiado baja, lo que ocurrió fue que la empresa no logró cubrir los costos fijos, por ejemplo, de arriendo en Bellavista, en el barrio Bellavista, no logra cubrir el arriendo, que es un costo fijo, pero además obtiene pérdidas porque no alcanza a cubrir los costos variables o los costos totales medios. Entonces, desde esa perspectiva, además de tener pérdidas y no cubrir los costos fijos, lo más probable es que decida cerrar. Por eso hay tantas empresas que están cerrando hoy día a propósito de que la cantidad de venta, el precio dado, no está cubriendo los costos fijos. O las pérdidas además son mayores que los costos fijos. ¿Sí? Entonces, en resumen, las condiciones de equilibrio de la empresa competitiva a corto plazo son que el precio es igual al costo marginal, que el precio debe ser mayor al costo de variable medio, los casos A, B o C, y la pendiente del costo marginal es mayor que el precio. Esto implica que la pendiente del costo marginal debe ser positiva, que es lo que aparece acá. Entonces la empresa nunca elegirá el punto Q sub A, ya que en ese nivel el costo variable medio es mayor que el precio y obtendría pérdidas superiores al costo fijo, en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, debiera ubicarse siempre en el punto B, en donde logra cubrir los costos variables medios, los costos totales medios y el costo marginal tiene curva positiva. Ahora, el criterio del precio igual al costo marginal permite determinar la curva de oferta de la empresa en el corto plazo. Entonces, N es el punto de nivelación. Aquí es donde nivela el precio con los costos totales.
y el punto de cierre es el punto C, que aquí es donde efectivamente no alcanza a cubrir los costos fijos. Entonces, la curva de oferta de una empresa competitiva a corto plazo es la parte de la curva del costo marginal que se encuentra por encima del precio de cierre, del punto C. Esto es por encima del mínimo del costo variable medio. Entonces, esta sería la curva de oferta de esta empresa, dado que el precio ya está cubriendo respecto de la cantidad, al menos los costos variables. En el ejemplo sería nulo. ¿Perdón? En el ejemplo ahí sería nulo. ¿En qué punto? Entre C y N ahí sería nulo, según yo, ¿no? Porque No, está como... no necesariamente, pero podría serlo, Ya, ¿sí? Dadas las gráficas anteriores. Pero la curva de oferta parte desde el punto C porque efectivamente podría operar con beneficios nulos, porque se supone que esta oferta, como tiene pendiente positiva, va a depender del comportamiento de la demanda también, por lo tanto ahí se genera el punto de equilibrio respecto de esta oferta con la demanda cuando crucen. Bien, aquí hay un ejercicio. Suponga la siguiente curva de costos de una empresa perteneciente a un mercado perfectamente competitivo. Costo total igual a 10Q al cubo menos 30Q cuadrado más 40Q más 80. Determine la función de oferta de la empresa, el nivel de producción que lanzará la empresa cuando el precio sea 130, así como el beneficio obtenido por la empresa, y el precio de mercado que debe regir para que la empresa genere un beneficio nulo. Les voy a mandar la respuesta, no la tengo en esta PPT, la tengo en mis apuntes, así que la voy a enviar, pero todos saben cómo determinar la función de oferta de la empresa, ¿verdad? Porque dependiendo de eso, después el nivel de producción se reemplaza el precio en la función, y el precio de mercado que rige para la empresa que genera un beneficio nulo solamente se despeja, así que este ejercicio lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Entonces, la curva de oferta de la industria a corto plazo, aquí hay distintos ejemplos, se construye como suma horizontal de las curvas de oferta individuales de cada una de las empresas. Entonces, la curva de oferta de mercado es la construcción a través de la suma de las curvas de oferta de las empresas individuales, que es lo mismo que pasa con la curva de demanda. Recuerden que la curva de demanda de mercado es la suma de las curvas de demanda de cada individuo. Ahora, la elección de nivel de producción a largo plazo va a depender también de la existencia de beneficios positivos que atrae a nuevos competidores, dado que no hay barreras de entrada. Si aumenta, el precio baja y los beneficios, por supuesto, también disminuyen. Entonces, como sigue habiendo beneficios positivos, aunque menores, esto sigue atrayendo a nuevos competidores. Por lo tanto, se produce una nueva expansión de la oferta que reduce nuevamente el precio y los beneficios de ese sector. Esta entrada de nuevos competidores finaliza cuando se llegue a una situación de beneficios nulos. ¿Qué ocurre entonces si la situación de partida del sector hubiese sido de pérdidas? Esa situación provoca que algunos competidores salgan del mercado. Por lo tanto, se produce una contracción de oferta, lo que hace aumentar el precio y disminuir las pérdidas de la empresa del sector. Esa situación de salida de empresas finaliza cuando se llega a una situación de beneficios nulos. Porque ahí por lo menos está dispuesto a operar cubriendo los costos fijos. Aquí hay un ejemplo gráfico. Aquí tenemos que disminuye la oferta, por lo tanto el precio sube y las pérdidas disminuyen. ¿Sí? Aquí podemos ver qué pasa con la cantidad que aumenta de Q sub 0 a Q sub 1, y eso hace que las pérdidas disminuyan en un tramo. Entonces, ¿cómo puede cada competidor del sector luchar frente al resto de los competidores? Supongamos una situación en la que hay beneficios nulos a corto plazo, debido al proceso de entrada y salida de empresa,
observamos que los beneficios son positivos a largo plazo. Entonces la estrategia de la empresa es aumentar el tamaño de la planta hasta Q asterisco. Esto a largo plazo. Entonces la nueva presencia de beneficios atrae otra vez a nuevos competidores y el proceso antes descrito se repite. O sea, aumenta la oferta, baja el precio y se reducen los beneficios. El proceso de entrada finaliza cuando hay beneficios nulos nuevamente. Entonces, si la situación de partida hubiese sido una en que la empresa tiene beneficios nulos y está sobredimensionada, la estrategia de la empresa es reducir capital hasta Q asterisco. Igualmente, la situación provoca que haya de nuevo beneficios positivos que atraen a nuevas empresas, logrando una reducción de precio y una posterior reducción de beneficios. Entonces, esto pasa todo el tiempo porque el equilibrio a largo plazo de la industria se alcanza cuando haya beneficios nulos en la industria y todas las empresas tengan el tamaño de planta óptimo. Entonces, las condiciones de equilibrio a largo plazo es que el precio igual al costo marginal, pero además igual al mínimo del costo medio. Ahí hay beneficios cero. Si las empresas son idénticas, donde n es el número de empresas que persisten en el equilibrio a largo plazo, entonces ante cualquier perturbación de demanda, con su correspondiente subida o bajada de precios, que esto ocurre siempre, la industria se ajusta por el procedimiento explicado anteriormente. O sea, las empresas entran y salen, las empresas van entrando y eso hace que se contraiga el precio y los beneficios bajen. Entonces, las condiciones antes expuestas, se deduce que la curva de oferta de la industria a largo plazo es horizontal en el nivel mínimo del costo medio a largo plazo, que es lo que tenemos gráficamente acá. Entonces la curva de oferta de la industria a largo plazo es horizontal porque estamos asumiendo que los costos de los factores de producción son constantes. En algunas industrias esto no es del todo cierto. Ante incrementos de la producción debido a tirones de la demanda, puede ocurrir que los precios de determinados factores de producción aumenten debido a su escasez. Por ejemplo, los expertos en programación de empresas de diseño industrial, o lo que está pasando hoy día con los materiales de construcción. Alguien me está preguntando... Ya, porque ¿qué cosa entra en la PEP 2? Ahí les voy a contar en un ratito más. Una firma en competencia perfecta produce 400 unidades del bien X mediante el empleo de dos factores, uno fijo y otro variable. Se sabe además que el costo variable promedio es mínimo, igual a 100, cuando la empresa produce las citadas 400 unidades del bien X. Si la demanda y la oferta de mercado establece un precio de equilibrio para el bien X de 300 la unidad, ¿deberá esta empresa mantener o cambiar su nivel de producción? Si su respuesta es que la empresa debe mantener su producción en 400 unidades, explique claramente por qué. Si su respuesta es que debe modificar el volumen de producción, explique cómo y en qué sentido. Dibuje las gráficas adecuadas para sustentar su respuesta. Bien, la pregunta señala que cuando la empresa produce 400 unidades, el costo variable medio es mínimo. Y además igual al costo marginal, o sea, es igual a 100. Es decir, la empresa está produciendo la cantidad correspondiente a su punto de cierre. Recuerden que el punto de cierre era P igual a costo medio, pero sabe que el precio ingreso marginal es de 300. Por lo tanto, el ingreso marginal y el costo marginal no son iguales, así que la empresa debe incrementar la producción hasta que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Aquí está gráficamente expuesto. A un precio de 100 tenemos 400 unidades, en donde el costo variable medio cruza con el costo marginal, pero debiera aumentar la producción
dado el precio de 300, hasta donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Esto ya lo habíamos visto en alguna de las clases. Aquí está el famoso formulario. Y les había pedido que trataran de ir completando las tablitas para ir viendo cómo funciona, ¿no? Bien, por otro lado, la organización de mercado, que es el número de empresas respecto de una empresa, podría ser un monopolio, un cartel o colusión. En este caso, por ejemplo, podríamos nombrar a la empresa Yansa. La empresa Yansa en Chile tiene la producción de azúcar, es una de las casi únicas empresas que produce azúcar en Chile. Perdón. Y tiene una característica interesante, porque Yansa le vende las semillas a los productores solo le pueden comprar semillas de remolacha a Yansa. Yansa además vende todos los productos para poder mantener la cosecha, todos los fertilizantes, los matamalezas, etc. Y además Yansa compra la producción de los productores. De todos los productores que quisieron sembrar remolacha, solamente se lo pueden vender a Yansa. Por lo tanto, ahí lo que se generan a veces son cooperativas en donde los campesinos individuales le venden a una gran cooperativa y la cooperativa le vende a Yansa, pero el precio lo fija Yansa, tanto de la semilla como a cuánto va a comprar la tonelada de remolacha. Por lo tanto, ahí podríamos hablar de que es una empresa donde se genera un monopolio, dado que es quien maneja el precio y maneja los temas de producción. Ahora, cuando hay pocas empresas, ahí podemos hablar de duopolio u oligopolio, que aquí pueden ser empresas de nichos específicos, por ejemplo, empresas de maquinaria especializada para realizar túneles de minería, en el caso de que Codelco realizó, por ejemplo, el túnel para hacer producción subterránea, o cuando el metro tiene que ampliar una línea y tiene que hacer un túnel subterráneo. Sin duda que debe haber pocas empresas que generan esa maquinaria, por lo tanto ahí puede haber un duopolio. Por diferenciación, cuando hay competencia monopolística, que ahí efectivamente hay algunas empresas que pueden competir, pero también hay una diferenciación específica. Y cuando es homogéneo, ya que estamos hablando de competencia perfecta. Y esto ocurre además cuando hay muchas empresas con tipos de productos distintos, ¿no? Por lo tanto, en competencia perfecta ya sabemos que hay algunos supuestos, como la libertad de entrada y salida, un gran número de empresas, la homogeneidad y divisibilidad de productos, la información perfecta y simétrica, todos tenemos acceso a los precios y más o menos son similares, y las empresas son tomadoras de precios respecto del mercado. Entonces, la empresa competitiva tratará de maximizar su beneficio, la diferencia entre ingresos y gastos, y la empresa decidirá aumentar su producción siempre y cuando el ingreso de una unidad adicional, como dijimos, sea el precio de mercado, supere el costo de una unidad adicional o el costo marginal. Entonces la empresa fija el nivel de producción en el precio de corte del precio de la curva de costo marginal. Entonces aquí podemos ver en competencia perfecta respecto de los precios y la cantidad producida, los niveles de actividad respecto al costo marginal. Podemos ver después respecto del costo medio total. La curva de oferta entonces ya sabemos que se produce cuando el costo marginal cruza o parte con el costo variable medio. Y tenemos por otro lado la gráfica cuando se obtiene beneficio. Eso significa que el precio es mayor y alcanza a cubrir el costo total medio, beneficio nulo, y cuando sufre pérdidas respecto de cubre o no cubre los costos. Ahora, por otro lado, en un monopolio simple, solo una empresa produce un bien o servicio. El bien o servicio no tiene sustitutos cercanos. En competencia perfecta, compradores y vendedores son precios aceptantes.
pero en el caso del monopolio la empresa productora enfrenta toda la demanda. ¿Por qué surgen los monopolios? Cuando hay barreras de entrada o salida que impiden la entrada de nuevos competidores. Cuando existe un recurso clave en la fabricación de bienestar que solo posee esta empresa monopólica. La empresa posee la única concesión otorgada por el Estado para producir un bien determinado. Y la estructura de costos de determinada industria hace que un único productor de gran tamaño sea más eficiente que el conjunto de empresas menores. Entonces, ¿cómo toman las decisiones? Al igual que en competencia perfecta, el monopolio se sitúa en el punto de corte de la curva de ingreso marginal con la curva de costo marginal. Y el monopolio enfrenta la curva de demanda. Dada la cantidad producida, se determina el precio en función de la curva de demanda. En competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio y es el mismo para cada nivel de producción, pero en un mercado monopolístico, el ingreso marginal es una curva con pendiente negativa y varía según la producción. Aquí tenemos entonces, en un monopolio simple, podemos ver el ingreso marginal por un lado y la demanda por el otro, y tenemos los costos marginales y costos medios. Aquí podemos ver entonces que el beneficio en P1 está dado por la cantidad Q sub 1 respecto de la demanda. Entonces, para evaluar competencia versus monopolio, tenemos que en competencia perfecta el precio de equilibrio es menor, pero en monopolio simple el precio de equilibrio es mayor. En competencia perfecta la cantidad de equilibrio es mayor y en monopolio simple la cantidad de equilibrio también es mayor, dado que se evalúa respecto de la cantidad demandada. Entonces tenemos en competencia perfecta el excedente del consumidor con el área celeste, el excedente del productor con área naranja, y tenemos aquí en el monopolio algo similar, pero con una pérdida social, dado que el precio es mayor. Por lo tanto, respecto del costo marginal y el precio, se produce un área de pérdida social. Entonces aquí tenemos la curva marginal de monopolio y la curva marginal que es igual al costo medio en competencia perfecta respecto del costo medio de monopolio. Entonces la demanda es igual al ingreso marginal, que es igual al ingreso medio en competencia perfecta, pero la demanda es igual al ingreso medio en monopolio. El monopolio multiplanta funciona respecto de la suma de las curvas de la industria. Ahora, la determinación o discriminación de precios sucede cuando una empresa cobra precios distintos para consumidores diferentes. La discriminación de precios sucede cuando una empresa cobra precios distintos para un mismo bien o servicio, y es importante entender o distinguir los conceptos de discriminación de precios versus la diferenciación de precios. Entonces, la empresa solo puede discriminar precios si es capaz de lograr que los consumidores paguen por encima del costo marginal. La empresa debe tener algún tipo de poder en el mercado del bien o servicio, de lo contrario, solo podrá cobrar el precio competitivo. La empresa debe tener capacidad de conocer o inferir de alguna manera diferencias en la disposición de pagar de los consumidores. Y las diferencias se dan en dos niveles, entre los diversos consumidores y entre las diversas cantidades que compra un mismo consumidor. La discriminación perfecta, entonces, en el caso, un monopolista extrae todo el excedente de los consumidores y el monopolio cobra a cada consumidor el precio máximo dispuesto a pagar. Aquí vemos entonces gráficamente la demanda, el ingreso marginal, respecto al costo marginal y los precios o cantidades. Por lo tanto, en discriminación perfecta ocurre que puede cobrar todo el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. La discriminación de cantidades, por otro lado, es una versión limitada de la discriminación perfecta, donde se fijan precios por tramos en función de cantidades consumidas por el cliente. Esta discriminación de precios se refiere a una estructura de precios donde se cobra un menor precio por unidad adicional que se consuma.
Esta discriminación de precios se presenta cuando hay muchos compradores dentro de cada mercado. Existen diferencias entre los compradores en cuanto al número de unidades del bien que ellos compran. Y un ejemplo de este tipo de discriminación lo constituyen establecimientos de descuentos por cantidades. Los supermercados a cuenta, por ejemplo, tienen precios distintos si tú compras una unidad, 3 unidades, 6 unidades, etc. O cuando hablamos de, han escuchado seguramente el precio al por mayor, que es cuando se compra más de 10 unidades en algunos casos, más de 6 unidades en algunos casos, hay un precio más bajo, a eso se le llama discriminación de cantidades. Y por otro lado, la discriminación de mercados. Esta discriminación de precios consiste en aplicar precios distintos en diferentes mercados que enfrentan. Los mercados deben ser separables y se necesita evitar la reventa entre distintos tipos de consumidores. Entonces tenemos aquí distintos mercados. En el mercado 1, mercado 2, podemos ver la diferenciación respecto del ingreso marginal y del costo marginal con las demandas. Entonces podemos generar demandas o discriminaciones de mercado distintas respecto de la cantidad y del precio. Aquí hay un ejercicio respecto de una firma monopólica que enfrenta una curva de demanda por su producto del tipo PX igual a 10 menos X, la cual lleva asociada una curva de ingreso marginal del tipo ingreso marginal 10 menos 2X. La función de costo total es 2X y por tanto su costo marginal se representa por costo marginal de X igual a 4X. Determina el equilibrio de este mercado, precio y cantidad, y la utilidad del monopolista asociado a ese equilibrio. Recuerde que la utilidad es igual al ingreso total menos el costo total. Bien, dado que hay una sola empresa, esta maximiza la utilidad cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Tenemos entonces que 10 menos 2X, que es el ingreso marginal, se iguala al costo marginal, que es 4X. Reemplazamos, por supuesto, y tendríamos que la cantidad sería 1,66 y el precio sería 8,33. La cantidad monopólica entonces será de 1,66 a un precio de 8,33. La utilidad en este caso sería el ingreso total menos el costo total. Ya sabemos que ingreso total es P por Q. Y tenemos que esto sería P por Q menos 2X. Reemplazamos entonces 13,82 y nos da menos 3,32 al reemplazar. La utilidad entonces sería de 10,05. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, el gobierno, para eliminar la pérdida social que el monopolista está generando, fija el precio. ¿Qué precio debiera fijar y cuál será la cantidad producida? El precio que debiera fijar será igual al precio marginal, perdón, al precio igual al costo marginal, ya que este precio genera el mismo resultado que en competencia perfecta y maximizará la eficiencia del mercado y el excedente del consumidor. Dado que el precio que se fija es el de competencia perfecta, este cumple con la siguiente condición. Ya sabemos que en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal. Por lo tanto, tenemos que 10 menos X igual a 4X. Al reemplazar o despejar, nos queda que Q es igual a 2 y el precio es igual a 8. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Preguntas? Vamos a mirar el programa para ver qué entra en la PEP 2. Bien, aquí está el programa. En la evaluación 2 entran las unidades 3 y 4, y yo me imagino con cierta seguridad que va a entrar lo que faltó de la unidad 2.
pero las unidades 3 y 4 son las que entran en la prueba o la PEP 2, que es el 13 de julio, martes 13 de julio. Y las unidades 3 y 4 son teoría del productor, por un lado, la unidad 3, y la unidad 4 tiene que ver con equilibrio del mercado. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos es análisis de equilibrio, excedente del consumidor, excedente del productor, fijación de precios, impuesto al valor, subsidios, apertura al comercio internacional, externalidad y bienes públicos y medidas correctivas. Que no hemos llegado todavía a las últimas temáticas. Y la unidad 3 tiene determinación, no acá, comprender el proceso de toma de decisiones del productor, determinar posibilidades de producción a corto plazo y largo plazo, determinar conformidad de la oferta individual y mercado y determinar las condiciones para existencia de un mercado competitivo. Los contenidos entonces son distinguir los postulados o axiomas de comportamiento productor, establecer las posibilidades factibles de producción en corto plazo, la función de producción en el corto plazo económico, la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, las posibilidades factibles de producción en largo plazo económico, calcular el óptimo técnico del productor, óptimo del productor, la ruta de expansión, los rendimientos a escala de los factores, el análisis de los costos de producción según el plazo económico, los costos en el corto plazo, los costos en el largo plazo, la curva de oferta individual y curva de oferta de mercado y los coeficientes de elasticidad. Esos son los contenidos entonces que entran en la PEP 2. ¿Dudas, consultas, preguntas? En las próximas clases vamos a ejercitar. Sí, vamos a empezar a hacer ejercicios en las próximas clases eh, para irnos preparando ya para la prueba. Les pido que les voy a mandar esta presentación hoy día. Voy a subir esta clase hoy día. Y había un ejercicio que lo estoy buscando para que le den una vuelta a ustedes. Espérenme un segundo. Denle una vuelta a los gráficos. Yo creo que es importante que puedan mirar aquello. Porque con los gráficos además es una buena forma de enfrentarse a las respuestas en la prueba. O complementar. A veces habla más un gráfico que la explicación escrita, que también tiene que existir, pero el gráfico complementa muchas veces la respuesta. Aquí está. Denle una vuelta a este ejercicio, traten de ejercitar ustedes con él. Lo revisamos en la próxima clase. Estos son ejercicios del tipo que podrían entrar en la prueba. ¿Ya? Así que por favor denle una miradita, vean ya hemos hecho algunos ejercicios respecto de las funciones más lineales, sacar la función de oferta de la empresa o el nivel de producción que lanzará la empresa cuando el precio es X. Traten de darle una vueltita a este tipo de ejercicios para poder soltar la mano, ¿ya? Las próximas clases vamos a empezar a hacer un poco más de ejercicio, vamos a tener ejemplos más claros de discriminación de precios, discriminación de mercados, etcétera, para poder ir conversando respecto de esas temáticas, ¿ya? Bien, preguntas, consultas, comentarios.
Bien, jóvenes, que tengan una buena semana y nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe.